Amén, gloria a Dios, bendito sea el santo nombre del Señor. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bart Hachel, donde vamos a estar meditando una vez más en la bendita y preciosa palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Recuerda que nosotros hemos venido meditando en este último tiempo en un mensaje que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos que en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor, podamos estar meditando en esta preciosa palabra del Señor, gloria a Dios, donde vamos a estar compartiendo, amén, gloria a Dios, compartiendo este precioso tiempo. Recuerda que la palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estamos viniendo meditando también de acuerdo a dos principios bíblicos que nosotros tenemos, que es el de el Antiguo Testamento, Tanaj, allí en Josué 1:8, que ya lo sabemos de memoria, cuando dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y el otro, el principio está allí en el Nuevo Testamento, Obri Harashá, cuando dice el Señor en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón, nosotros diariamente, cuando podemos, cuando el Señor así nos lo permite, nos reunimos para meditar en la palabra del Señor. No tenemos un sitio físico donde reunirnos, donde estar personalmente, pero tenemos la bendición de contar con las redes sociales para compartir esta palabra. Bendito sea el Señor. Ya saben, nos puede seguir por Facebook en Palabra Viva y Eficaz, Iglesia Cristiana Keila Mesiánica, nuestros amigos que nos siguen por nuestras redes sociales que son personales, como Juan Fandiño y Juan Guillermo Fandiño, o Juan Acosta y Juan Guillermo Fandiño, y también por YouTube en Palabra Viva y Eficaz. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar entonces entrando en esta preciosa tarde, esta preciosa noche ya en la meditación de la palabra del Señor. Y hoy hemos venido hablando, recuerda, hemos venido hablando de un tema, gloria a Dios, aquí se nos está poniendo un poquito difícil esto, pero estamos hablando de un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua. Permíteme un momentico a ver si puedo centrarme aquí. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a estar aquí un momento moviéndome. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria a Dios. Se nos está perdiendo aquí la gloria a Dios nuestro. Santo es tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gloria a tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Okay. Bendito el nombre del Señor. Se nos ha perdido aquí el cursor de nuestro computador, bendito sea el nombre del Señor, pero vamos a estar mirando entonces aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, hemos venido mirando en el capítulo 17, y hoy vamos a hablar acerca de la emuná, acerca de la fe, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver si podemos ir y mirando esto desde un principio. Dice la palabra del Señor, Lucas 17, bendito sea el nombre del Señor, versículos 5 y 6 de la siguiente manera. Bendito sea tu santo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe.
aumentanos la fe. Gloria a tu nombre, Señor. Y luego dice el Señor, entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí el punto es emuná. Emuná, que es la palabra hebrea para fe. Ya recuerda que nosotros cuando hablamos de la fe, allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Dice que por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, por fe entendemos que Dios creó todas las cosas que se ven de lo que no se veía. Eso es fe, eso es emuná. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él lo creó de lo que no existía. La palabra que se utiliza en el libro de Génesis o libro de Bereshit para fe, para crear, allí es bara. Bara, que significa crear de lo que no existe. Eso fue lo que hizo el Señor, creó de lo que no existía, creó todas las cosas. Y eso es obrar por fe. Obrar por fe. Eso es lo que hace la fe. Lo que la fe actúa en lo que nosotros no vemos, pero creemos. Recuerda que una de las cosas que enseña la gente de este mundo, bendito sea el nombre del Señor, es ver para creer. Nosotros podemos entender que la Biblia me dice, cree y verás la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros podemos entender por la fe. Gloria a Dios es creer para ver la gloria de Elohim. El mundo enseña ver para creer, el Señor dice cree y verás. Ahí es la diferencia entre las cosas de este mundo y las cosas del Señor. Ahora bien, dicen aquí los discípulos, los apóstoles, los eslijim de Hamashiach, le dicen, aumentanos la fe. ¿Por qué le pedían los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo al Señor que les aumentara la fe? Porque ellos quizás sentían que no tenían la suficiente fe para creer. Hay un momento donde el Señor le está diciendo a una persona, le dices, ¿crees? A alguien que estaba allí pidiendo al Señor que hiciera un milagro, le dice el Señor, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y el Señor, y este hombre le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad, mi falta de emuná, mi falta de fe. Creo, pero como que me falta, como que creo, pero no creo. Como que a veces nos pasa a nosotros, creemos en Dios, pero como que no le creemos a Dios. Creemos que el Señor tiene poder, pero como que no creemos que el Señor nos pueda escuchar. Y eso en muchas ocasiones, mi amado hermano, mi amada hermana, eso se llama falta de fe, falta de emuná. Y esto es lo que posiblemente los discípulos sentían que les hacía falta. Sentían que les hacía falta la emuná, sentían que les hacía falta la fe. Y de esta manera, entonces ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y entonces es cuando el Señor entonces les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Esto es algo bien interesante que nosotros lo hemos compartido en muchas ocasiones, es tener fe como un grano de mostaza. ¿Qué es el grano de mostaza? La Biblia nos enseña que el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay sobre la faz de la tierra. Una de las semillas más pequeñas. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hoy por hoy, hay muchísima gente que malinterpreta la palabra de Dios, acostumbra
a comprarse por ahí un granito de mostaza que está metido entre una bolita quizás de silicona o de fibra de vidrio, algo así, allí escondidita, guardadita y puesta como con un adornito allí, un arito de oro, de qué sé yo, y se la cuelgan en el cuello porque quieren tener fe como un grano de mostaza. ¿Y qué pasa en este caso cuando esa fe que es como un grano de mostaza, permíteme ver si puedo cerrar esto, gloria a Dios, cuando esta fe que es como un grano de mostaza, no la colgamos al cuello? Vamos a pensar en esa semilla de mostaza que nos colgamos en el cuello. Muchas veces lo hacemos o la gente lo hace no por incredulidad, sino por ignorancia. Se cuelgan esa bolita más porque son agoreros, porque creen que eso les va a traer buena suerte, les va a hacer actuar la fe. ¿Qué pasa con esa semillita de mostaza? Esa semillita de mostaza tú la puedes llevar a todos lados, pero no quiere decir que esa semilla vaya a actuar en tu diario vivir, que te vaya a aumentar la fe. ¿Por qué? El Señor nos dice aquí, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras emuná como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Qué interesante, dice el Señor, le podrías decir a un sicómoro, desarráigate. Ahora bien, cuando el Señor nos está hablando aquí de esta fe como un grano de mostaza, que si tuviéramos tan solo esa pequeña fe, podríamos hacer grandes cosas. Y ten la certeza que con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, nosotros podemos hacer grandes cosas. Pero para que esa fe, esa emuná pueda actuar en nuestro corazón, en nuestro diario caminar, necesitamos sembrar esa fe. ¿En dónde? Dice el Señor que el reino de los cielos, escucha esto, el reino de los cielos, el Malhut Somajin, el reino de los cielos, Malhut Somajin, o el Malhut Hashem, el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante, dice el Señor, a un hombre que tomó un grano de mostaza, que tomó su fe, que tomó su emuná, que tomó lo que creía, esa fe, y la sembró. Fue y la sembró. ¿En dónde tienes tú que sembrar tu fe? ¿En dónde es que tienes que tú sembrar tu emuná? Nuestra emuná, nuestra fe tiene que ser sembrada en el Malhut Hashem o en el Malhut Hasomayim, en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Es exactamente lo mismo. Hay una parte de la Biblia que es Mateo. Mateo no nos habla del reino de Dios. Mateo nos habla del reino de los cielos, del Malhut Hasomayim. ¿Por qué? Porque para los judíos hablar utilizar el nombre del Señor era un poco complicado. Entonces habla del Malhut Hasomayim. Y los otros evangelios, por ejemplo, Lucas o Marcos, quizás nos hablan del reino de Dios, que es el Malhut Hashem. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que mi fe produzca, para que mi fe actúe? Tengo que sembrarla en el reino de los cielos. Tengo que sembrarla en el reino de Dios, en el Malhut Hashem, en el Malhut Hasomayim. Allí es donde yo tengo que sembrar mi fe. Somayim es cielos. Hashem es Dios. Malhut Hashem. Malhut es reino. Hashem es el nombre.
es el nombre del Señor. Entonces allí donde yo tengo que sembrar mi fe, poner mi confianza en el reino de Dios, creer que Dios tiene poder para actuar, que es Dios quien actúa a través de mi emuná, de mi fe, de lo que yo creo, de lo que yo no veo, pero sé que puede suceder. Entonces, cuando mi fe está sembrada en el reino de los cielos, todas las cosas son posibles. ¿Cómo siembro yo mi fe, mi emuná en el reino de los cielos? Conociendo los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos del reino de los cielos. Para que yo pueda sembrar mi fe, mi emuná en el reino de los cielos, necesito conocer las leyes del reino de los cielos. Para el pueblo de Israel, voy a hablar del pueblo de Israel, que son los que más tienen conocimiento de la Torá, hay 613 mandamientos. 613 mandamientos que ellos tienen que cumplir. Yo no sé si tú sabías que los mandamientos son 613. Ellos tienen aquí en su talit de oración, un talit como este, puede ser un talit más grande, el talit gadol, pero ellos en su talit, este es un manto de oración, una prenda de 4 esquinas y en cada esquina tienen unos cordones llamados tzitzit. Estos tzitzit, la palabra tzitzit tiene un valor numérico en hebreo que es 600. Estos tzitzit son 8 cordones, son 8 cordones que daría un total de 608. Y tiene 5 nudos que dará un total de 613. Esto le recuerda al pueblo de Israel los 613 mandamientos, las misbot del Señor que ellos tienen que cumplir. Ahora bien, ellos conocen la Torá, ellos conocen el Tanakh y ellos saben cuáles son las misbot que ellos tienen que cumplir. Mi pregunta es, ¿conocemos nosotros esos 613 mandamientos que Dios nos ordena en su palabra que debemos nosotros guardar? Quizás no. Para nosotros los mandamientos de la Torá o de la ley de Dios que conocemos nosotros son 10. Entonces guardemos 10 mandamientos y ya cumplimos la Torá. No, nosotros deberíamos conocer estos 613. Ahora bien, el Señor nos habla que hay dos mandamientos básicos en la Torá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la Torá. Porque si nosotros amamos al Señor por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces estaremos cumpliendo el mandamiento de la palabra de Dios. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Ahora, entonces, bueno, yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si amamos al Señor, si decimos que amamos al Señor por sobre todas las cosas, la pregunta que se le haría yo en este momento diría, ¿conoces tú la palabra de Dios? ¿Conocemos nosotros la palabra de Dios? ¿Hemos escudriñado la palabra de Dios? ¿Meditamos la palabra de Dios? ¿Nos introducimos en la palabra de Dios? ¿O apenas tomamos la palabra de Dios y la leemos a vuelo de pájaro? Hay mucha gente que lee la palabra de Dios a vuelo de pájaro, ¿cierto? Hay personas que se la leen de pasta a pasta. No la leemos de pasta a pasta, y la leemos, y la leemos, y la leemos, y la leemos, y la releemos, y no la entendemos. ¿Por qué razón? Porque no estamos sembrando nuestra fe en el reino de los cielos. Entonces, como no sembramos nuestra fe en el reino de los cielos, entonces nuestra fe no actúa. Nuestra emuná está muerta. Pero si yo digo que amo al Señor
con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, entonces voy a procurar conocer la palabra de Dios, conocer sus mandamientos, conocer sus mismos, conocer sus ordenanzas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo empiezo a conocer las ordenanzas del Señor y empiezo a sembrar mi emuná en el reino de los cielos, en el Malhut Hatzomayim, entonces esa fe, pon mucho cuidado a esto, esa fe empieza a crecer. Empieza a crecer. Entonces va creciendo y a medida que va creciendo, va actuando. A medida que va creciendo, dice el Señor Jesucristo que es esa semilla de mostaza sembrada en el reino de los cielos, crece y se hace árbol. Se extiende. De tal manera que vienen las aves del cielo y anidan allí. Quiere decir que todas aquellas personas que te están rodeando a ti, que te rodean a ti, que te conocen a ti, que saben quién eres tú, entonces van a acercarse a ti. ¿Por qué? Por causa de tu fe. ¿Tu fe en qué? En el reino de los cielos. Tu fe en el reino de Dios. Tu fe que sabes tú que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sabes cuántas personas, yo no sé si a ti te lo han dicho, que no conocen al Señor? Que no lo conocen, pero saben que tú eres una persona que amas al Señor, que tú eres un discípulo de Cristo, un talmid de Hamashiach, que tú eres una persona que sigues al Señor, que conoces la palabra de Dios, que la predicas, que oras, y te conocen. Sabes que eres una persona que conoces al Señor y que predica la palabra del Señor y que crees en la palabra del Señor. Y viene a ti y te dicen, hermano, mire, yo quiero pedirle un favor. Yo quiero pedirle que por favor ore por mí, ore por mí. ¿Por qué razón? Porque Dios a ustedes les escucha más. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Eso, a mí me ha pasado. Hay gente que me dice, es que Dios lo escucha a usted. No, Dios me escucha a mí como te escucha a ti. La diferencia es que tú sabes que Dios te escucha, que Dios te responde, que Dios actúa a través de tu emuná, a través de tu fe. Cuando tú actúas en fe, entonces Dios actúa. Cuando tú le crees a Dios, entonces Dios actúa. Si tú no le crees a Dios, Dios no va a actuar. No, porque es que hay gente que cree y dice, no, es que yo tengo fe. Y yo tengo fe de que voy a tener un carrito, no voy a conseguir un BMW. Que Dios me va a dar un BMW o un Mercedes-Benz o un Jaguar. Yo tengo fe. Pero es que así no trabaja la fe, así no actúa la fe, así no actúa la emuná. Yo tengo que creer que Dios tiene poder para hacer las cosas, pero yo estoy poniendo mi fe en cosas de este mundo. Entonces, cuando yo pongo mi fe en las cosas de este mundo, entonces Dios no actúa, porque mi fe está en las cosas de este mundo y no en Él. Entonces, por eso el Señor dice que nosotros tenemos que sembrar esta semilla, esa pequeña fe. Esa pequeña semilla de mostaza, esa pequeña fe que tú tienes, así diminuta, siembra en el reino de Dios. Empieza sembrando esa fe en el reino de Dios y deja que el reino de Dios entonces empiece a crecer en ti. Cuando el reino de Dios empieza a crecer en mí, entonces las cosas que yo creo, las cosas que yo declaro, las cosas que yo digo, entonces suceden. Suceden. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Ahora bien, van a suceder. ¿Por qué razón? Porque para Dios no hay nada imposible. El Señor dice algo bien interesante. Estamos hablando de poner nuestra fe en el reino de los cielos.
Estamos hablando de conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. El Señor en el Evangelio de Juan dice, si vosotros permanecéis en mí, ¿en quién? En la Mashiach. En mí y mis palabras permanecen en ustedes o en vosotros. Escucha esto. Yo permanezco en Hamashiach y las de Barín, las palabras de Hamashiach permanecen en mí. ¿Cómo permanecen? Porque la conozco, porque la escudriño, porque la medito, porque la predico, porque la vivo. Entonces permanecen en mí. Entonces, ya yo permanezco en Hamashiach, la palabra de Hamashiach permanece en mí, entonces pedid todo, todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, me dice el Señor que pida un carro, un Jaguar para desplazarme por las calles de mi ciudad. Me está diciendo el Señor que le pida a él un Rolex de oro porque soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Me está diciendo el Señor que le pida al Señor una mansión y sirvientes y todo lo que necesito. Eso me está pidiendo el Señor. ¿Me dice el Señor que pida? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, pedís, pero pedís mal. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. O sea, la fe es lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo actúo lógicamente, pero mi fe tiene que estar sembrada en el reino de los cielos. Entonces yo pido, pero como pido mal, para mis placeres y mis deleites, yo no recibo nada. Pero si yo pido conforme a la palabra de Dios, que se hagan las cosas que Dios quiere que se hagan en mi vida, entonces Dios actúa. ¿Por qué razón? Porque estoy pidiendo conforme a la voluntad de la ortodoxia, a la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo y a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, cuando estoy ahí, entonces mi fe va a empezar a producir. Si tuvierais fe, si tuvierais emuná, como un grano de mostaza, entonces ustedes le van a decir a ese sicómoro, a ese árbol, quítate de aquí y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, esto es una palabra que el Señor nos está dando un ejemplo, o sea que para Dios no hay nada imposible. Mi pregunta es en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escuchas, ¿en dónde tenemos nosotros puesta nuestra fe? ¿En dónde tienes puesta tu emuná? ¿En dónde has sembrado tu emuná? ¿En el reino de los cielos o en el reino de este mundo? ¿En el reino, en el Malhut Hasumayi o en el Malhut Olam? En el reino de este mundo. ¿En quién? ¿En dónde? ¿En dónde está puesta mi confianza? ¿En qué estoy poniendo mi confianza? El Señor dice, y con eso voy a terminar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar. Dios no te dejará, ni te desamparará. Pero lo que el Señor te está diciendo es, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Pon tu fe, pon tu emuná en el reino de Dios, en el Malhut Hashem. Y deja que el Señor haga crecer tu fe conforme a su palabra y esa fe empiece a obrar en ti. Entonces, cuando tú conozcas la palabra del Señor, tú vas a abrir la palabra del Señor y vas a encontrar una palabra como la que dice aquí en este verso cuando dice,
Y estas señales seguirán a los que creen. Bendito sea el nombre del Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo puedo yo saber eso? ¿Cómo puedo yo entender eso? A través del conocimiento de la palabra del Señor. Entonces mi fe va a empezar a actuar. Va a empezar a actuar. Amén. Gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida delante de la presencia del Señor en este momento? ¿Dónde tienes sembrada tu fe? ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Has puesto tu confianza en el Señor? Eso es fe, eso es emuná. La confianza es emuná. ¿Has puesto tu confianza en el Señor? Yo has pedido al Señor que cambie tu vida, que haga de ti una nueva criatura, que entre en tu corazón y que cambie tu vieja manera de vivir. Si no lo has hecho, este es el momento que lo puedes hacer. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. A Rebemelech Adonai Yeshua Mashiach. Pídele, Señor, entra en mi corazón. Cambia mi vida. Haz de mí una nueva criatura. Quiero creer en ti. Quiero creerte a ti. Quiero saber que las cosas, cuando yo le entregue mi vida, Señor, quiero saber, puedo entender que para los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. No tienes que entregarle. No te voy a decir que se te van a acabar tus problemas. Pero sí te puedo decir que esos problemas tendrán solución en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Rebemelech, ahora Yeshua Mashiach. Si aún no has entregado tu vida, entrégasela. No solamente el Señor te da bendición aquí en la tierra, sino que te da la promesa de una vida eterna. Porque dice la Biblia, todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. Vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Gozo en su presencia. Si no lo has entregado, yo te invito a que lo hagas. En este momento, simplemente yo te invito a que hagas una oración de fe con la que te voy a proponer. Solamente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ya ha entrado en tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. Tres cosas antes de terminar con este tiempo de una palabra edificada de Bar de Hachel. Número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la seguridad que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu petición. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Evangelio, a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, no dejes de congregarte. Busca un lugar de congregación donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra.
Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra edificada de Barra Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Donai dismereja, Yaera Donai Panab Eleja Bijuneja, Yisa Donai Panab Eleja Beyashen Leja Shalom. Y será hasta la próxima ocasión, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartir esta meditación con tus amigos. Quizás alguno de ellos pueda necesitar en este momento oír la palabra de Dios. Eso es todo por hoy. Bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Que la paz del Señor les acompañe todos los días y hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez a este tu programa, una palabra eficaz, la de Barbe Hachén. Bendiciones para todos. Nos hemos gozado en la presencia del Señor y gracias por acompañarnos. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Gloria a ti.